Bueno, vamos a ver qué son las palabras polisémicas, pero primero vamos a ver algo de los antecedentes de las palabras polisémicas. Ok, en el transcurso de los tiempos, el lenguaje se ha ido modificando en base a diversos aspectos, como por ejemplo la migración, adquisición de nuevas palabras o variantes de las mismas, e incluso la creación de neologismos. ¿Qué es un neologismo? Vamos a explicar. Bueno, entonces, neologismo se conoce como un vocablo, una acepción o un giro nuevo que es introducido en una lengua. Es decir, que por causa de necesidades o por poner nuevos nombres a nuevos objetos, se introducen en el lenguaje nuevas palabras. Entonces, por esto podemos concluir que el lenguaje va adquiriendo o perdiendo palabras, además de que un idioma adquiere palabras de otras lenguas. Por ejemplo, almohada es una palabra que proviene del árabe y se ha adaptado al español, y el español la ha tomado como suya. Todo esto ha influido para que las palabras adquieran varios significados o se adapten a la época en la que es utilizada. Como por ejemplo, en años anteriores se utilizaba la palabra tecla para referirse a una parte específica de un instrumento musical. Pero con el paso del tiempo y con la invención de nuevos aparatos, la misma palabra, es decir, tecla, se puede nombrar a una parte del computador que contiene un grafema. Entonces, polisemia puede referirse como la cualidad que tiene un elemento que cuenta más de un significado. Es decir, que una sola palabra puede tener varios referentes, ya que con el paso del tiempo se ha ido nombrando a varias cosas con la misma palabra. Entonces, la polisemia quiere decir que una sola palabra puede referirse a varios elementos, dependiendo del contexto en que usemos dicha palabra. Todos los idiomas tienen palabras polisémicas, por lo tanto es muy importante saber cómo y en qué contextos podemos utilizar dichas palabras. Existen muchas causas por las que se han creado palabras polisémicas. Una de ellas es el lenguaje estándar o lenguaje técnico, en donde la palabra adquiere significados en base al contexto profesional en el que se utiliza dicha palabra. Por ejemplo, la columna adquiere significados para el albañil, sería el de una casa, y para un doctor sería la columna de una persona. Estos ejemplos tienen una función similar, que es la de mantener erguido el cuerpo humano. En la opción de casa es mantener la casa en pie. Otro ejemplo podemos poner el de masa, que para un panadero puede significar la materia prima con la cual se fabrica el pan, mientras que para un físico significa el volumen completo de algún objeto X. Estas dos son otro ejemplo de palabras polisémicas. Otra forma en la que se usan las palabras polisémicas es mediante palabras que se relacionan o palabras metafóricas, como por ejemplo, cuando decimos que pata es de una silla, cuando originalmente el término fue usado para nombrar a un miembro del cuerpo de un animal. Otro ejemplo del mismo caso es cuando nombramos a un objeto que sirve para tomar líquidos, usualmente de tipo alcohólico, como la copa, cuando originalmente esta palabra se usaba para nombrar a la cima de un árbol. También existe otra razón para palabras polisémicas, que es la influencia de las lenguas extranjeras. Es decir, que un lenguaje se apropia o hace suya una palabra para dar nombre a algo similar a su significado original en su lengua madre. Como por ejemplo, en nuestro dialecto ecuatoriano hemos adquirido diferentes palabras del idioma inglés. Una palabra es chance, que en su idioma original significa oportunidad, y se le ha dado un significado similar en el dialecto ecuatoriano. Por ejemplo, dame chance, que es dame una oportunidad. Otro ejemplo muy usado es de la palabra man. En el dialecto ecuatoriano se utiliza para nombrar a un hombre o a una mujer. Esta palabra se la ha adoptado sin género, es decir, que se puede usar tanto para nombrar hombres o para mujeres.
Ahora vamos a hablar de los homónimos, que están relacionados con la polisemia, ya que pueden ser confundidos los conceptos unos con otros. Por lo tanto, hay que crear una pequeña y detallada diferencia entre lo que son palabras polisémicas y homónimos. Bien, las palabras homónimas son palabras diferentes que pueden tener la misma escritura o la misma forma de ser pronunciadas, pero con orígenes diferentes o con referentes diferentes. Tenemos como por ejemplo vino para nombrar a una bebida alcohólica usada para ocasiones especiales, o vino que se refiere a una persona que regresa de algún lado. A continuación vamos a hablar acerca de la homonimia. Vamos a empezar con el concepto. ¿Qué es la homonimia? La homonimia son las palabras que suenan igual, pero sus significados son diferentes. Sus significados no tienen relación entre sí y pueden presentar distinta categoría gramatical. Por ejemplo, hay es haber, hay una manzana, ahí es un lugar, ahí es el restaurante, y ay es una exclamación, ay, qué golpe me he dado. Tenemos otros ejemplos como traje de prenda de vestir, qué hermoso es tu traje, traje del verbo traer, lo traje todo en la maleta, cara de rostro, su cara reflejaba felicidad, y cara de costoso. Las palabras homónimas son las que se pronuncian igual, pero sin embargo tienen diversos significados. Los términos homónimos pueden ser homógrafos y homófonos. Homógrafos son las palabras que se pronuncian y se escriben igual, por lo que hay que ubicarlas en un contexto para saber exactamente con cuál de sus significados estamos tratando. Por ejemplo, tenemos la vela que sirve para alumbrar, la vela de un barco, bonito, el nombre de un pez, y bonito, de hermoso, bello, algo agradable a la vista. Homófonos son palabras que se pronuncian igual, pero se escriben en diferente forma. Por ejemplo, abrazar, de quemar, y abrazar, rodear con los brazos. Aquí podemos ver que tienen una pronunciación similar, pero tienen significado distinto. A continuación, vamos a hablar sobre la diferencia entre la polisemia y la homonimia. Dos palabras son homónimas si su significado es el mismo, es decir, están compuestas por los mismos fonemas o su realización fonética coincide. Y una palabra es polisémica cuando podemos expresar con ella varios significados. Como ejemplos de la homonimia tenemos sabia, que es una mujer con muchos conocimientos, y savia, que es el jugo que proporciona alimento a las plantas. Ejemplos de la polisemia. En la polisemia, la palabra banco tiene varios significados, donde se ingresa el dinero, el banco donde se sienta y el banco de peces.
Sin embargo, existen diferentes clases de homónimos. Entre ellos tenemos homónimos lexicales, homónimos gramaticales y homónimos morfológicos. Homónimos lexicales son aquellos que pertenecen a una misma categoría y coinciden en todas sus formas gramaticales y morfológicas. Por ejemplo, una llave como herramienta para abrir puertas y como resorte. Por otra parte, tenemos los homónimos gramaticales, que son aquellos que no pertenecen a la misma categoría gramatical, incluyendo verbo y preposición. Por ejemplo, el orden y la orden. Y por último, tenemos los homónimos morfológicos, que son aquellos que poseen diferentes formas y significados en una sola palabra, en el que se hace presencia la primera y tercera persona del pretérito imperfecto. Bueno, vamos a continuar hablando ahora de la sinonimia. Hoy en día para muchas personas, en especial para los maestros de lengua extranjera, la redacción de un texto y la explicación de ciertos significados de algunas palabras es muy importante, ya que lo que se quiere lograr es que los alumnos comprendan e identifiquen ciertas diferencias al momento de aprender vocabulario, lo cual es bueno porque les enriquece el léxico y así pueden mejorar su capacidad verbal. Entonces, cada persona, para que logre tener un correcto uso de la lexicología, la comprensión de la sinonimia es un pilar fundamental, en tal sentido que la sinonimia, al tener ciertas formas de interpretación y aplicación, se puede utilizar de una forma correcta según los principios de la misma. Esto permite a las personas tener un buen uso del lenguaje para expresarse adecuadamente, según el contexto lingüístico en el que se encuentre. Si se quiere que el mensaje sea transmitido de una forma correcta y precisa al receptor, el hablante debe aplicar un uso correcto. Entonces, tenemos por sinonimia, que es la forma de referirse a palabras sinónimas que significan lo mismo, o que en un contexto determinado se pueden sustituir una por las otras sin que cambie el sentido de la oración. Entonces, los sinónimos son palabras que pertenecen a una parte del habla, tienen un significado cercano y son intercambiables, al menos en algunos contextos. Ejemplo, marido y esposo son palabras sinónimas. El propósito de un sinónimo es proporcionar una colección de palabras lo más cercana posible al significado de una palabra. Los sinónimos son palabras de un mismo campo semántico. Esto quiere decir que tienen significados que están relacionados. Sin embargo, no son equivalentes y su uso depende del contexto. Es decir, hay que saber qué significan las palabras y cuándo y cómo usarlas. Por ejemplo, el joven admitió su error, el joven reconoció su error, el joven aceptó su error. En este ejemplo, hemos cambiado las palabras por sinónimos, ya que tienen significados muy similares, por lo tanto pertenecen a un mismo campo semántico. El significado común que tienen estas palabras es asumir el error, pero estos tres sinónimos no funcionan siempre como sinónimos. Vamos a ver que estas tres palabras no siempre funcionan como sinónimos. En este ejemplo, admitido y aceptado funcionan bien como sinónimos, pero la palabra reconocido hace cambiar el sentido de la oración, ya que no es lo mismo. Estos sinónimos tienen algo en común, pero también tienen significados distintos.
pero en ciertos contextos tienen algunos rasgos comunes y por eso son sinónimos en contexto. A esto nos referimos con el léxico contextual. Se establece dos reglas para entender si una palabra es un sinónimo o no. Y estas son: 1. Que se acerquen al contenido semántico o al contenido lexical de la palabra. Y 2. Que no se viole el campo léxico o la categoría lexical. Entonces, tenemos dos clases de sinonimia: sinonimia total y sinonimia parcial. La total quiere decir que los sinónimos pueden ser sustituidos entre sí en cualquier contexto dado sin tener ninguna alteración en el significado y las connotaciones denotativas. Estos sinónimos tienen algunas características. Una de ellas es que se da en cualquier contexto, tienen el mismo significado, tanto en palabras como en frases. Por ejemplo, esposo, marido. Esposo es una sinonimia total, o sea, muy parecido a marido. Otra característica es que son muy poco frecuentes y difíciles de encontrar. Y como los parámetros tenemos los siguientes: todos los significados son idénticos, son sinónimos en todos los contextos y además son semánticamente equivalentes. Esos son los requisitos. Bien, vamos con qué es sinonimia parcial. Los sinónimos parciales tienen el significado de acuerdo al contexto y circunstancia en palabras y frases. Por ejemplo, en las palabras alterado, nervioso, entonces la palabra alterado hasta cierto punto no es igual que nervioso. Puesto que dos palabras pueden ser sinónimas en algunos contextos, pero no en todos los contextos. Por ejemplo, mi labor consiste en coordinar los distintos departamentos. Mi faena consiste en coordinar los distintos departamentos. En muchas ocasiones dos palabras se consideran. A continuación, vamos a hablar acerca de la antonimia. La antonimia son palabras que tienen significados opuestos, es decir, es la relación semántica en la cual se confrontan dos expresiones cuyo significado excluye el uno del otro. También podemos decir que la relación de antonimia se establece entre palabras que expresan ideas opuestas o contrarias. Como ejemplos de antonimia tenemos los siguientes: noche y día, y alto y bajo. Aquí podemos ver los significados opuestos de cada palabra. Las palabras antónimas son las que tienen significados opuestos y pueden ser léxica, si se trata de palabras de familias léxicas distintas. A su vez pueden ser complementaria, gradual y recíproca. Complementaria: la oposición entre el significado de dos palabras que no admite gradación, son totalmente incompatibles, es decir, la afirmación de una palabra implica la negación de otra. Por ejemplo, sano y enfermo, encendido y apagado. A continuación tenemos los antónimos graduales, que representan grados entre los extremos opuestos de una escala. Así, entre la palabra frío y caliente se puede establecer la gradación: frío, fresco, tibio, cálido y caliente. Por último, en antonimia léxica tenemos antónimos recíprocos, que son términos que se implican mutuamente. Por ejemplo, padre e hijo, comprar, vender, mayor que y menor que, y delante de y detrás de. En cambio, la antonimia gramatical es cuando una palabra es derivada de la otra y por tanto pertenece a la misma familia léxica. Es decir, se forman con prefijos que indican negación.
Por ejemplo, tenemos las siguientes palabras formadas por los prefijos de negación, como nivel, desnivel, hacer, deshacer, con in, finito, infinito, capaz, incapaz. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño resumen acerca de lo que es la polisemia, la homonimia, la sinonimia y la antonimia. Entonces, en resumen, vemos que la polisemia son palabras con dos o más significados y que tienen la misma categoría gramatical. Además, podemos conocer a una palabra por su origen y ver cómo trasciende y se adapta a nuevos significados en diferentes contextos lingüísticos. Como por ejemplo, tenemos bolsa y bolsa, donde vemos que las dos se escriben igual, pero significan dos cosas diferentes. La primera sirve para transportar cosas y la segunda es una institución financiera. Entonces, la homonimia son palabras completamente diferentes en la cual no asemejan ningún rasgo semántico. Esta característica nos permite distinguirla de la polisemia. Por ejemplo, sierra, sierra de elevación de tierra, y sierra que sirve para cortar madera. En cambio, las sinonimias son diferentes significantes que están comprendidos en el mismo campo semántico. Por ejemplo, la palabra abominar presenta significados iguales o parecidos como aborrecer, condenar, maldecir o detestar. Para terminar, la antonimia expresa una relación semántica de contraste entre dos unidades léxicas o palabras en determinados contextos. Por ejemplo, el antónimo de feliz es triste. Bueno, esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias por su atención.